responde. Hola, muy buenas tardes. Como Muy ya sabéis, soy buena. Mari Carmen, pero hoy me acompaña una amiga. Os vamos a hablar del miedo. ¿Por qué no os vamos a hablar del miedo? Porque muchas de las personas que hablan conmigo tienen esa incertidumbre de qué pasará mañana, qué pasará la semana que viene, qué hago yo con estas situaciones inesperadas que me vienen y normalmente la emoción que más aflora es el miedo. Entonces, para que no sea solo yo quien nos explique cómo hablar del miedo, cómo gestionar vuestras emociones, he invitado a una colega que además de trabajar con el coaching transpersonal, usa otras herramientas para ayudarnos a gestionar esas emociones que a veces nos sacan de nuestro eje. Ella misma se va a presentar. Hola Sole, ¿cómo estás? Mi nombre es Soledad. Bueno, además de coach transpersonal, compañera y coprofesional con Maca, me dedico a la arte terapia, al arte ritual y a trabajar a través de los arcanos, el tarot y demás como maneras de gestionarnos y de encontrar cómo llegar a nuestro interno y además cómo poder gestionar lo que nos pasa en la vida diaria. Entonces, mejorar nuestra calidad de vida de diferentes herramientas. Bueno, Maca me invitó para esta charla en la que me compartió que habláramos del miedo con esta situación en la que mucha gente le estaba preguntando cómo gestionarse o cómo poder sobrellevarlo, o estas incertidumbres que generan estas situaciones nuevas, ¿no? Estas situaciones de crisis que nos vienen a encontrar. Y bueno, las dos estuvimos de acuerdo en que hiciéramos una charla más de amigas, que sea más informal y que pudiéramos contarles nosotras, yo en particular y ella conmigo, cómo trabajamos con las personas acompañándolas a gestionar emociones tan fuertes como la del miedo. Empiezo, Maca, si querés, un poco yo Sí. contando qué es el miedo para el que por ahí no tenga esto de haber hecho una sesión de coaching antes o de saber más o menos cómo se trabajan las emociones, por lo menos desde mi lugar, después contaré cómo lo hago a través del arte o desde los arcanos. El miedo es una emoción y como todas las emociones provienen de un algo que las dispara, que puede ser un pensamiento o puede ser una situación externa, y nos vienen a advertir o a avisar de algo. Y el miedo en particular es una emoción primaria básica que es herencia de nuestro ser animal, en realidad porque existe para poder advertirnos de la amenaza exterior y que podamos salvaguardar nuestra vida. Tiene que ver con la supervivencia más básica. El tema es que a lo largo de la historia del hombre, las situaciones externas por las que el miedo se presenta han cambiado. Nosotros, como seres animales, en su momento teníamos al miedo que nos advertía de un animal, una fiera que nos podía venir a comer. En este momento, esa amenaza no es algo normal que ocurra, por lo menos. Con lo cual, el cerebro dispara una reacción química que tiene que ver con el miedo como amenaza, cuando el miedo externo ya no es ese miedo original que hacía que nuestra vida estuviera en peligro. Entonces, ante situaciones muy cotidianas, nuestro cerebro dispara el miedo como reacción y el físico reacciona preparándonos para salvar nuestra vida ante situaciones que no son tales. Con lo cual, vivimos en situaciones de estrés, de amenazas que son irreales, porque nuestro subconsciente, que es donde el miedo tiene su impacto, su reacción primaria, no diferencia de una amenaza real de una irreal, porque no se maneja en el lenguaje que nosotros nos manejamos habitualmente. Con lo cual, nuestro cuerpo reacciona ante amenazas que no son de vida o muerte como si así lo fueran. Así Para que, explicarlo más sencillo, si me permites, es realmente la mente humana, cuando tenemos miedo, se funciona como la mente de un animal. Entonces, ¿qué pasa? Que no pensamos antes de reaccionar. Antes hemos hecho algo que hemos pensado. Entonces, si es un miedo, un peligro inminente, te viene muy bien portarte como un animal, porque vas más rápido. Pero si no claro, es un peligro inminente, estás siempre a la defensiva. Y son esas personas que se pasan el día, pues a lo mejor huyendo, discutiendo, bloqueándose. Más que nada porque se dé cuenta la persona que está viviendo en el miedo, porque éramos o no, hay muchas personas que viven en el miedo de forma constante, no solo un momento puntual, que se vea reflejada y que vea que tiene que hacer un trabajo interior para soltar ese miedo, porque se puede vivir de forma diferente y vivir sin miedo es síntoma de salud.
además, físicamente tenemos un daño cuando vivimos en miedo muy constantemente. El sistema nervioso prepara el cuerpo para correr de una amenaza. Entonces, lleva oxígeno a diferentes lugares, traslada de diferente manera el oxígeno por el cuerpo, con lo cual el cerebro pierde oxígeno, porque el cuerpo lo manda menos, porque lo necesita mandar tanto a las piernas como al corazón para salir corriendo. Así que en lugar de oxigenar correctamente y en equilibrio todo el cuerpo, como si estuviéramos en forma relajada, en realidad anula el envío, no lo anula completamente, pero manda mucho menos oxígeno al cerebro, al aparato digestivo, y sí lo manda a las extremidades y al corazón para poder correr. Esto genera con el tiempo una subida de algunas sustancias en el cuerpo que además van dañando las paredes de los órganos, con lo cual no es solamente si nosotros gestionamos porque nuestra calidad de vida o porque nuestro diario sea con estrés o no, es porque físicamente también nos daña esa manera de no gestionar lo que nos pasa emocionalmente. Y no quiero que hagamos muy largo, es súper importante cómo afecta el miedo al cuerpo, el vivir con miedo. Tú ya sabes, porque ya te lo he comentado alguna vez, que yo he vivido más de 30 años con miedo, tenía síntomas de estrés postraumático, que no, ¿qué es eso? No es otra cosa que vivir con miedo. Entonces, pues lo he vivido en primera persona y hasta si pudiéramos hacer una analítica de hace unos años a una analítica de ahora, es que es brutal el cambio. Y además se me ve en la cara, quien me ve dice, te veo mejor, te veo más guapa. Y no es maquillaje, es el quitarte el miedo de encima, sacudirte los miedos y permitirte ser tú. Pero más allá de hablar de cómo nos afecta en el cuerpo, cómo nos afecta en la salud, que más adelante haremos un vídeo con más gente para hablar de estos temas en profundidad, sobre todo son esas estrategias que tenemos y cómo podemos, porque cada uno utiliza lo que donde se siente más confiado, más tranquilo y que tiene más fe. Porque si tú tienes fe con que una sesión de coaching te va a quitar el miedo, irás a un coach. Si tú tienes fe que ir a hacer mindfulness te va a quitar el miedo, pero cada uno pues es conocer el abanico de, llamémosle terapia o como lo quieras llamar, herramientas que tenemos para hacer frente a esa situación. Yo creo que en primer lugar uno tiene que primero plantearse qué es lo que le está pasando. Primero que nada, no todo el mundo se da cuenta que está viviendo en el miedo, que está viviendo en el estrés. Entonces me parece que, o que siquiera que nos está pasando una situación que nos está llevando a eso. Entonces me parece que lo primero siempre es tratar de empezar a leernos a nosotros. Sobre todo esta situación que estamos viviendo hace que todos hayamos tenido que poner un freno, por lo menos momentáneamente, a todo lo que estábamos haciendo. Y ya que estamos, y como las crisis pueden mirarse de dos formas, pueden mirarse como algo terrible que nos está pasando y que nos atraviesa y no lo podemos manejar, o podemos mirarlo como una posibilidad de establecer cambios que nos lleven a mejorar nuestra vida en algún punto, porque seguro que todos los que en esta pandemia nos hemos visto forzados a parar, hemos tenido por lo menos varias reflexiones de acuerdo a lo que vivimos, de lo que vivimos y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento, sobre todo, para empezar a reflexionar en cuántos de nosotros y cuánto nos escuchamos. Cuánto escuchamos el cuerpo, cuánto escuchamos lo que nos está pasando y nos hacemos cargo, paramos un poco a pensar en eso. Y esto del miedo no es algo que surge ahora con la pandemia o con el COVID, es algo que está con nosotros y de lo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos atravesados todos los días. Entonces, me parece que es un buen momento para empezar a reflexionar en cuánto nos escuchamos, como primera medida, porque no hay nada que hacer si no somos conscientes de que nos está pasando algo, primero que nada. Una vez sabemos que, bueno, nos está pasando, tenemos miedo o podrían ser otras emociones, ¿no? En este caso, estamos hablando del miedo, así que me enfoco en esa. Tenemos miedo. Bueno, reconocemos que es una emoción humana y entonces nos ponemos a analizar qué es lo que nos está dando miedo y si realmente ese miedo es real o irreal, porque de esa manera puedo saber si lo que me está pasando a nivel físico y a nivel emocional tiene alguna razón valedera. Para empezar, si yo tengo miedo o me surge una situación en la que me estoy sintiendo con miedo y lo que está sucediendo afuera es que una persona está hablando mal de mí, por ejemplo, entonces sé a partir de que me doy cuenta y de que traigo eso al consciente y reflexiono sobre eso, que puedo ir bajando mi nivel de estrés solo tomando en cuenta qué miedo real o qué amenaza real me está promoviendo eso que está pasando. La otra, lo que sigue a eso,
es tratar de mirar qué aprendizaje o qué tengo yo para ver de eso que me está dando miedo. Y acá ya me puedo ir un poquito más a mi versión transpersonal y a lo que yo trabajo, que es esto de mirar las cosas un poquito más arriba y entender de alguna manera que si yo puedo mirar el miedo como algo que viene a enseñarme también algo sobre mí y sobre lo que me puede estar pasando, entonces tengo evaluaciones más profundas que hacer. Y el miedo es una herramienta más para conocerme a mí en determinadas situaciones o sobre lo que me puede estar provocando lo que pasa afuera. ¿Qué me dice de mí ese miedo que estoy sintiendo? ¿Qué me cuenta sobre mí? ¿Qué es lo que me da miedo de esa situación? ¿Por qué me da miedo esa situación? Y a partir de ahí empezar a evaluar de qué maneras puedo, a través de quién soy, encontrar herramientas que me ayuden a superarlo. Porque acá sí, coincido con Maca, herramientas hay miles, habemos un montón de terapeutas que acompañamos de formas muy diferentes y como por suerte cada uno de nosotros tiene maneras muy diferentes de sentir y de resolver, cada uno empieza a encontrar sus propias herramientas. Un tip así, un algo que yo puedo decir de qué me pasa cuando tengo miedo, qué puedo hacer cuando tengo miedo, es esta reflexión de qué me dice el miedo, qué puedo aprender sobre mí de este miedo y ahora cómo puedo mirar al miedo desde otro lado. Si el miedo es una amenaza, entonces yo estoy sintiendo esa amenaza por una razón. Y generalmente esa razón es porque yo sinceramente creo que tengo algo que es mío y no quiero que cambie. Y acá venimos a esto que a veces se habla mucho y igual por las dudas lo explico un poquito, esto de las zonas cómodas, esto de yo me creo que tengo todo armadito, estructurado y mis razones, mis vidas, mis valores, mis creencias están todas armando un mapa que me conforma, pero hay algo que viene a amenazar algo de todo eso. Y en realidad quizás el problema muchas veces está en que yo me resisto al cambio. Por eso me da miedo. Me resisto a perder algo. Me resisto a que algo cambie porque estoy cómodo así. Porque esto, aunque incluso no me hiciera feliz, es lo que yo siento que puedo manejar. Y como las personas solemos tener esta resistencia a que venga algo nuevo, entonces se genera este miedo. Yo la experiencia que tengo, si me permites, es la frase de se me cae el chiringuito. Se me cae el chiringuito es, lo tengo todo montado, viene lo que ha venido y ya no puedo trabajar como estaba trabajando, la conciliación familiar se hace de otra manera y es se me cae el chiringuito. Yo lo tenía todo montado de un determinado modo y el miedo a, jolines, con lo que me ha costado montarlo todo, ahora, todo para abajo. Pero claro, lo que sabemos es que el aprendizaje, lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido montando ese chiringuito, eso no nos lo puede quitar nadie. Y tenemos la capacidad de montar uno mejor. Sabemos que estas situaciones que no nos hacen sentir bien, el miedo, una de ellas y quizás la más profunda, son las situaciones que nos permiten aprender. De estas situaciones es de las que nosotros podemos aprender para que en el futuro tengamos una mejor calidad de vida o una vida más orientada a quienes somos. Pero solo de atravesarlas es que llegamos al aprendizaje. Lo que pasa es que uno sabe que atravesar estas cosas siempre es incómodo, siempre desestabiliza, siempre trae incertidumbre, e intenta no pasar por estas cosas, pero la vida está para eso, para que nosotros aprendamos y transitemos todas estas situaciones. Así que al miedo en lugar de rechazarlo, hay que agradecerle, solo que hay que sí, una vez que sabemos que está, amigarnos y gestionarlo. Que no sea el miedo el que nos maneje la vida, sino nosotros entender que el miedo es un aviso, un consejo, una observación, me estoy conociendo en otra situación. Desde la visión transpersonal, nosotros decimos que el miedo existe porque nosotros creemos que poseemos algo. Como el hombre tiene la idea de la idea inconsciente de un tiempo ilimitado y solo es la muerte o los cortes lo que se lo limita y tiene miedo a lo que viene después, entonces cualquier cosa que parezca que le va a cortar ese tiempo le da miedo. Y la idea de que tenemos cosas, de que poseemos cosas, trae el miedo a perderlas. Cuando nosotros somos conscientes de que la vida tiene el tiempo que tiene, no importa lo que hagamos. Y en realidad nada nos pertenece, sino que todo es
parte de la vida y ya, y cuando nosotros nos vamos, en realidad, si pudiéramos sentir internamente que no nos llevamos nada, entonces perderíamos el miedo. Pero nosotros tenemos toda esta carga de lo que tenemos y de lo que somos, como si este cuerpo y esta vida fuera lo que somos, y ahí es donde nosotros sentimos miedo. Más allá de enroscarme mucho más en lo transpersonal para no irnos así, volarnos por las ramas con esto, estábamos hablando de cómo gestionarlo. Cuando yo lo trabajo, por ejemplo, con los arcanos y trabajo a través del tarot, las dos cartas con las que la cara de las personas se modifica, obvio, son la carta de la muerte y la carta de la torre, por ejemplo. Son arcanos, imágenes arquetípicas que nos muestran la torre, que se nos caen todas las estructuras, y la muerte, que algo se va a transformar. Claro, cuando ven la muerte, enseguida ven, me muero mañana. Y en realidad, arquetípicamente, la muerte no tiene que ver con que nosotros nos vamos a morir. Somos seres más allá del cuerpo en el que vivimos esta vida. Y más allá de eso, nosotros pasamos por un montón de transformaciones. Ahora, cuando yo les digo, no, igual no te preocupes, porque no es que te vas a morir. La carta de la muerte es que te vas a transformar, que vas a tener una transformación. Ahora, para las transformaciones hay todo un proceso. Y en ese proceso siempre hay un duelo. Las caras cambian porque nadie quiere perder nada y nadie quiere cambiar nada. Y ahí la raíz más complicada para nosotros de transitar del miedo. Por eso acompañar a gestionar el miedo es acompañar a perder esta sensación de que el miedo es malo. Todo lo A contrario. mí, yo quiero compartir contigo algo personal. Cuando yo hice una de las sesiones, esta última formación, que estuve de asistente en la formación de coaching transpersonal, cuando hice la sesión de subpersonalidades, que en los vídeos sí que hablo mucho de subpersonalidades porque es lo que más me gusta. Sí. Una subpersonalidad mía tenía que morir y fue una sesión brutal porque fue decir, llegó la transformación. Porque al final cuando tú das un salto en tu vida es porque una parte tuya muere para que pueda salir la otra. Siempre. ¿Quién ha sido hasta esa fecha? Quien ha sido hasta esta fecha tiene que morir para que seas quien eres realmente. Y hay que aceptar que eso está ahí. Sí, es que tendremos que soltar la vida que teníamos pensada para poder tener la vida que vinimos a vivir. Es soltar esta sensación de que en realidad nada se tiene que morir. Todo el tiempo nos estamos muriendo y todo el tiempo estamos renaciendo de alguna manera. Todo el tiempo, de hecho el cuerpo, las células del cuerpo todo el tiempo se están muriendo y todo el tiempo están volviendo a nacer. Igual ya nos vamos por el lado de la muerte más que por el miedo, pero como la muerte es uno de los miedos más profundos que el hombre tiene, entonces bueno, enseguida uno lo conecta, ¿no? Yo te voy a hacer una proposición, no para este vídeo, pero para otro directo. Si tú te atreves, tú ya sabes que yo soy exhibicionista, que me hagas una tirada de cartas en directo. A ver qué sale. ¡Ay, sí! Encantada, encantada, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, me encantaría. Me encantaría, podemos tomar el tema que quieras, podemos tocar. Con el tema de los arcanos, es como la historia del viaje del héroe también se refleja en el viaje del loco que está en los arcanos. Y los arcanos yo no lo tiro nunca como oráculo. En realidad para mí yo trabajo con el tarot evolutivo, que tiene que ver con la lectura de qué nos está pasando y qué energías nos están atravesando. Entonces poder tomar conciencia de qué partes, de qué energías que todos tenemos nos sirven para apoyarnos en ese momento y para poder atravesar o salir adelante de determinadas cosas. No tiene que ver con un tarot de oráculo, digamos, es como lo que más tradicional se veía. Hoy el tarot es la imagen arquetípica, el molde en cada una de esas cartas que representa una energía que nos conforma a todos y que nos acompañan durante toda la vida. Entonces es una manera muy dulce para mí y muy creativa de atravesar o de gestionar muchas cosas de la vida. Como herramienta me parece que nos toca a todos a nivel subconsciente y que es muy linda. El tarot es un compañero hermoso. Entonces, pues como ya llevamos 20 minutos y nosotros a todos no nos gusta hablar, nos vamos a meter ya en las herramientas. Vale. ¿En qué herramientas le damos a las personas para que puedan trabajar, transitar el miedo o la incertidumbre? Bueno, la primera, como decía yo, tomar conciencia. Tomar conciencia de que lo que está pasando es que estamos sintiendo miedo. Y lo que los invito es a pensar qué cosas les surgen, les pasan y cómo reaccionan cuando están en el miedo y qué cosas les surgen o les pasan cuando están en el amor. Y ahí
yo hago esta dualidad, hay muchos autores que tienen esta forma de ver como contracara del amor, no al odio, que en realidad tiene base en la ira y en el miedo en realidad, sino como contracara del amor al miedo, porque nosotros reaccionamos desde alguna de esas dos puntas de la dualidad. Cuando reaccionamos desde el miedo, lo que hacemos es reaccionar desde el ataque antes de que me ataquen, desde los celos, desde la envidia. Cuando reaccionamos desde el amor, y uno, ¿cómo se siente cuando reacciona desde el amor, Maca? Muy bien, y además lo haces natural, eso no es algo... Cuando uno está No te enamorado, contienes, ¿cómo te está? sientes tú mismo. Cuando uno está enamorado, ¿cómo está? Todo le sonríe, todo le parece lindo, vienen y te dicen cualquier barbaridad y vos estás... Bueno, reaccionar desde el amor es estar en paz, sobre todo en paz, porque también hay esta alegría que se nos puede volver efusividad. Bueno, pero cuando uno reacciona desde el amor, reacciona desde la paz, reacciona desde entender al otro un poco más, desde ver las situaciones con un lente más lindo, como esos lentes que nos pusimos alguna vez, Maca, para hacer algún ejercicio de risoterapia con vos. O cuando uno está en el miedo, no, es todo lo contrario. Cuando uno está en el miedo, está a la defensiva. Y cuando uno está a la defensiva, está con todas las máscaras puestas, listas, y con la armadura puesta. Así que todo lo que atraviesa feo. Todo es costoso, todo se lleva como en los hombros, pesa. Entonces, la primera herramienta, y esta ya lo puede hacer cada uno, es observarse. ¿Desde dónde estoy viviendo esto que estoy viviendo? Si me estoy sintiendo a la defensiva y en armadura, estoy en el miedo. Entonces puedo elegir que voy a hacer mi mayor esfuerzo para tratar de ver esta situación desde otro lugar. Y a partir de que yo decida que quiero empezar a ver esa situación desde otro lugar, voy a poder empezar a ejercitar esto, y cuanto más lo haga, cuanto más me observe, cuanto más pare, cuanto más decida desde dónde voy a mirar esta situación, entonces voy a empezar a desarrollar la capacidad de hacerlo cada vez más seguido. Una vez que uno entiende que muchas veces uno reacciona desde el miedo y no desde el amor, también entiende que al otro le pasa lo mismo. Entonces, cuando recibo un ataque de la otra persona o algo que no me gusta de la otra persona, también empiezo a entender que esa persona no me está mirando desde el amor, me está mirando desde el miedo, y empiezo a ser más empático con el otro. Eso como primera herramienta, así como para cualquiera y en su casa poder trabajarla. Después, en mi caso, yo trabajo mucho con las imágenes, trabajo tratando de equilibrar. Nosotros tenemos dos hemisferios, esto lo voy a decir muy rápido. Si alguna vez alguien tiene algo que preguntar, yo encantada de responderlo, pero para no marear a todo el mundo, nosotros tenemos dos hemisferios, uno se relaciona con el consciente y otro con el subconsciente. Uno es el hemisferio creativo y el otro el hemisferio lógico. Para que nosotros podamos elegir y gestionar en nuestra vida, tenemos que tratar de que ambos hemisferios trabajen de manera equilibrada. Eso nos permite crear cosas en nuestra vida. El lenguaje del subconsciente es la imagen o lo artístico, la música, la danza. El subconsciente no se comunica a través del lenguaje verbal. Ese es nuestro hemisferio racional. Nosotros, para poder gestionar una situación, si trabajamos con los dos hemisferios de manera equilibrada, hacemos que esa gestión sea mucho más fácil y mucho más simple. Ese desierto que nosotros pasamos para gestionarnos en un montón de cosas se hace mucho más liviano y en mucho menor tiempo. Así que desde la arteterapia, lo que hago es trabajar las emociones a partir de que el dibujo, la pintura, el color y sobre todo de que el trabajo sea muy personalizado, podamos volcar ese sentimiento que tenemos en imágenes para que nuestro subconsciente nos hable, nos diga qué nos está pasando, nos diga por qué estamos sintiendo esto. Y la segunda cosa es alejarnos de esa situación y observarla. Entonces, que nosotros mismos podamos ver qué es lo que estamos pintando, qué es lo que estamos dibujando, y después podamos modificar sobre ese dibujo de manera consciente, que puede ser con letras, que puede ser con imagen también, que puede ser interviniéndolo de la manera que, personalizado también, cada uno siente hacerlo, para modificar eso adentro nuestro. Entonces nuestra información interna empieza a cambiar. A partir de ahí podemos gestionar nuestras emociones desde un juego, en un taller, con colores, con imágenes, con dibujos, con cosas plásticas, que además de estar comunicándonos con nuestro subconsciente y permitiéndonos gestionar las emociones, nos permite jugar.
Entonces es de una manera lúdica y divertida en un ambiente contenido. No tenemos que salir a la calle a atravesar el miedo para enfrentarlo, sino que lo podemos enfrentar adentro de un espacio contenido. Esa es una de las formas en las que lo trabajo yo, ¿no? De las que acompaño a gestionar, a encontrarse y a poder gestionar las emociones. La otra forma, sí, es, bueno, hay montones de meditaciones y de visualizaciones que nos empiezan a tratar, a intentar ayudar a relajar, los cuencos también, como sonido. Bueno, como dijimos hace un rato, hay terapias y mecanismos para poder conectarnos con nosotros y tomarnos ese momento de respirar y de empezar a reconocer lo que nos pasa, que es lo más importante. A mí me ha gustado mucho la imagen del caballero porque realmente el miedo hace que tense los músculos, que te pongas rígido y es como que estás con el traje del caballero. Sí. Cuando tú empiezas a trabajar y relajar la musculatura, también el cuerpo le está diciendo a la mente que se relaje. Entonces yo utilizo mucho jugar con eso, jugar con que, vale, mi mente le está diciendo a mi cuerpo que se ponga tenso, pero si mi cuerpo le dice a mi mente que se relaje, mi mente también se va a relajar. Yo, lo otro que sí puedo aconsejar, esto ya desde la experiencia personal. Vos sabés que yo el año pasado he pasado así como un año muy fuerte en cuanto a pérdidas y a cambios. Yo he tenido que dejar todo lo que tenía armado. De verdad, si hablaba de la torre hace un rato como carta y arquetipo que representa, a mí se me han caído todas las estructuras por las que había trabajado mucho y creí que ya había llegado a un lugar donde podía empezar a avanzar en lo que quería y a mí se me cayó, la vida me cambió totalmente. De la noche a la mañana, las decisiones hicieron que mis rumbos fueran otros. Y tengo que decir que en ese momento, claro, que a mí me atravesó el miedo, que mirá que tengo, igual que los que nos dedicamos a esto, tenemos montones de herramientas con las que, y la verdad es que entendí más que nunca que uno puede tener 1.000.000 de herramientas, pero tiene que tener un par de cosas que son muy básicas. Uno, la constancia, el amor por uno mismo, la paciencia con uno, de saber que todo eso que le está pasando es normal, es natural, es humano y todos tenemos que aprender a gestionarlo. Ninguno sabe gestionarlo. Y sobre todo porque en nuestra educación eso no está como pilar, con lo cual nos llega incluso a la edad adulta teniendo que empezar a aprender a gestionar el miedo como el resto de las emociones, que nos conforman, ¿no? Y que son una parte que maneja muchas cosas de nuestra vida. Así que entendí, como te decía, que por muchas herramientas que uno tenga, sabe que esto no va a ser fácil nunca, que el camino hay que hacerlo igual. Las herramientas en qué te ayudan. Bueno, yo por ejemplo, esto que decía de mirar las cosas desde más arriba. A mí cuando todo se me cayó, la frase que más me repetí durante varios meses hasta que encontré por qué me estaba pasando todo esto, porque siempre hay una razón atrás, es atrás de esto que me está pasando hay una razón más elevada. Y es una frase que a mí en lo personal me ayudó mucho a ir transitando paso a paso esos duelos y esa transformación en mi vida que se estaba dando y no sabía, la incertidumbre total de no saber para dónde te está llevando. Así que sí, lo digo porque lo vivo y porque lo hago, esto de parar, respirar, entender que ahora no lo estoy pudiendo ver, pero hay una razón para que todo esto me pase, que tiene que ver con mi aprendizaje y que cuando todo esto termine voy a entender que era para mi mejor bien, digamos, para mi mayor bien. A mí me ha ayudado mucho a ir pasando el paso a paso y aseguro que después uno empieza a ver por qué esas cosas pasan, a dónde por ahí había que llegar, qué es lo que había que aprender de todo eso. Y al final, yo sé que parece difícil a veces en primera instancia o mientras uno lo va pasando, pero uno termina agradeciendo. La frase de todo pasa para mí. A mí es una frase, un pilar. Todo pasa para mí, tanto lo que etiqueto como bueno como lo que etiqueto como malo. Y todo pasa para mí, para mi evolución, ya no solo personal, sino espiritual. Sí, sí. Es que por eso digo que tomar esto de mirar las cosas como esto es un eslabón más, este miedo que me genera esto, está bueno porque me da una información, está bueno porque me está poniendo en una crisis, me está diciendo algo de mí. Y a ver qué pasa si lo enfrento, si lo atravieso. ¿Qué tiene la vida para mí atrás de esto? Que el miedo no nos lleve a paralizarnos, que al contrario, que nos permita cuando lo vemos, cuando lo sentimos, entender que hay algo que va a pasar atrás de esto, que no sé qué es, pero ¿por qué pensar que es malo? Por ahí es buenísimo. Entonces atravesarlo.
Yo te voy a Y decir el agradecer. cambio que hice yo cuando empezó el encierro, cuando nos encerraron, el abrirme, porque yo era todo, hablar con las asociaciones del pueblo para hacer charlas, moverme a nivel local, moverme mucho, pero esto de lanzarme las redes, de vez en cuando hacía un vídeo, pero dije, no, si es que no puedo hacer otra cosa. Entonces me abrí, claro, el mundo es muy grande y tengo seguidores de todas partes del mundo. Bueno, estoy hablando contigo, estás en Argentina. Sí. Y había como una resistencia a abrirme al mundo porque me parecía, para mí lo cómodo era lo que tenías presencial, la gente verle las caritas, hablar, adaptarte a sus Bueno, necesidades, vos pero al sabés que final, yo lucho con eso todavía, ¿eh? Acá estoy hablando con vos, pero yo todavía lucho con eso, que a mí esto de la virtualidad todavía me cuesta un poco. Ahí voy. pero claro, la virtualidad no quiere decir que dejes atrás lo de poder hacer cosas presenciales, pasa que mientras no puedo hacer cosas presenciales, solo puedo hacer esto, pues voy a hacerlo lo mejor que pueda y de forma más intensa porque lo otro va a ser que de momento no sabemos cuándo va a funcionar. El día que tengamos algo presencial lo haremos con muchísima alegría. Seguro. Pero mientras tanto acá estamos y yo lo agradezco, para mí es un aprendizaje y una enseñanza y además me está hablando de mí, de qué cosas me pasan a mí cuando me resisto a la virtualidad, qué hay en mí que le tengo miedo a algo que todo el mundo puede hacer. Digo, cuando uno ve estas cosas, por eso digo que como herramienta la primera que me parece que es súper linda y súper fuerte es, observémonos, si tengo miedo a esto, ¿qué me está diciendo de mí tenerle miedo a esto? ¿Qué me está diciendo que tengo que superar? Y si lo tengo que superar, evalúo, obviamente que evalúo el entorno de eso que quiero atravesar para no ser kamikaze de sí exponer mi vida o exponer mi integridad. Pero si no está ni mi vida ni mi integridad en juego, ¿qué puedo perder con esto? Es solo atravesarlo un par de veces hasta que sea parte de mi zona cómoda también. Y al final el miedo no fue más que una demostración de algo que yo tenía que atravesar. Por eso digo que lo tomemos no como algo negativo, sino como algo positivo. Pero aprendamos a parar, respirar y entender qué tiene para decirnos. Y si al final el miedo es parte del aprendizaje y hemos venido a aprender, entonces, para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Pues la situación es la que es, pues yo con esta situación voy a hacerlo lo mejor posible y ya está, y no hay otra cosa. Y sobre todo a mí Y me elegir, encanta hablar del tema también del elegir, también desbordamiento. entender que hay veces, perdón. El tema del desbordamiento emocional, porque hay mucha gente que no es consciente de que llega un momento que el miedo las secuestra y que dicen o hacen barbaridades y que eso podrían evitarlo. Simplemente tomando conciencia de que es miedo y bajando la intensidad del miedo con simplemente respiración o hay un montón de sistemas que tú utilizas, pequeñas herramientas que te van a ayudar a que ese miedo no te secuestre. Puedes hablar. Ahora te has quedado callada. Se ve que la conexión no es buena. Ahora cuando vuelva Sole nos cuenta, porque me parece que se le ha caído la conexión. A ver ahí. Ahora sí te oigo. No te veo, no te mueves, pero te oigo. Perfecto. Bueno, es que la conexión anda medio. Estamos lejos, Medio Maca. regular. Sí. Pero puedes hablar, o sea, como si estuvieras en la radio. Bien. Bien, genial. Bueno, estábamos cerrando igual ya el tema casi, así que, Sí. ¿no? Bien. Sí, simplemente lo que quisieras decir. Bueno, eso, que en realidad el miedo, como todas las emociones, no son más que un mensaje que nosotros mismos nos venimos a decir para darnos pista de qué nos toca aprender ahora. Y está bueno que lo miremos así y que podamos tomar las herramientas que a cada uno le resulten más fines para poder gestionarlas. Las herramientas están al alcance de todos, están en así como nosotras, que acompañamos a personas que quieren gestionarse con las herramientas que nosotras hemos adquirido. Pero que no dejen de escucharse, de empezar a respirar y a conocerse y a encontrarse y entender que ellos, que cada uno de nosotros es capaz de saber qué le está diciendo su emoción. Pues para las personas que nos están viendo, ya sea en directo o que nos vean después, que sepan que estamos aquí para lo que necesiten, que nos pueden pedir sesiones para ayudarles a gestionar esas emociones y sobre todo a conocerse mejor.
porque la clave para Seguro. llevar una vida plena es conocerte a ti mismo y permitirte ser. Y luego las Y el personas que miedo, a lo mejor me el están miedo, como todas viendo, las... vale, es que vamos un poco iba a presentar Vamos el con libro, 6. vale, decirlo del libro y enseguida te dejo hablar a ti. Que sepan que tenéis Eres Magia, lo tenéis en mi web y lo voy a poner en un comentario o en un enlace, os pongo la web, es maricarmenherrera.es. Lo tenéis en mi web, lo tenéis en Amazon, simplemente es un libro que es un manual de transformación personal, en la que te voy dando pautas poco a poco para que tú trabajes en ti, te conozcas mejor y puedas darte cuenta de aquellas cosas que quieres cambiar en ti, de aquellas emociones que no sabes controlar y tener esas herramientas a mano en la mesita de noche y todos los días poder trabajar un poquito en ti. Ya le doy el paso a Sole. Di lo que quieras, Lo que cariño. pasa es que entre nosotras que hablamos mucho y el delay que hay, cuando vos haces una pausa, yo largo y te estoy avisando. Nada, que yo te agradezco mucho esta charla, Maca, me encanta. Me siento como en casa, es como esos cafés de las mañanas en Valencia. Así que yo agradezco mucho la posibilidad también de comunicarnos a través de este medio y de que me des este lugar en la virtualidad que a mí, como dije, es un miedo mío a atravesar, así que acá estoy. Y Esto te sirve nada, de terapia eso. también. Obvio. Directoterapia lo vamos a llamar. No es Acá la estoy. primera que la hago Hay en que darle directoterapia. para adelante. Ya he invitado a varias personas que les cuesta mostrarse y digo, no, pues vas a salir en un directo conmigo. Y así se te pasa esto ya. No, igual acá estoy, ¿eh? Igual acá estoy, hay que atravesarlo. Esto es así. Pues muchísimas gracias, Sole. Lo vamos a dejar aquí. No te vayas, porque ahora cierro el directo, pero sigo hablando contigo. Y muchas gracias a la gente que nos ha acompañado y espero que les haya sido útil. Que nos pongan las preguntas, aunque sea después, porque vamos a hacer nos vamos a unir otra vez y aquellas preguntas que queden pendientes las resolvemos. Y muchísimas gracias, Sole, y gracias a todos. Hasta luego.